En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Dijeron reunirse en México con el objetivo de defender valores y la libertad de las Américas. Me refiero a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que según su representación en nuestro país, reúne desde 1974 a los principales líderes del mundo conservador, a cientos de organizaciones y a miles de activistas. Entre sus participantes tenemos a figuras calificadas de extrema derecha, como el argentino Javier Milei, el senador del Partido Republicano Ted Cruz, quien trabajó como asesor de la campaña de George W. Bush en el año 2000, el expresidente polaco y dirigente del sindicato Solidaridad Lech Walesa, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. ¿Les dice algo el apellido? Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, y el chileno Antonio Kast, ex candidato presidencial calificado como nostálgico del pinochetismo, y cuyo padre se enlistó en el ejército nazi, aunque Kast dice que lo hizo de manera obligada. En 1974, el discurso inaugural de su primer encuentro corrió a cargo, nada más y nada menos que del entonces candidato presidencial Ronald Reagan, haciendo alusión al excepcionalismo estadounidense en el contexto de la doctrina del destino manifiesto y la visión de Estados Unidos como una ciudad brillante sobre una colina, por encima de todas las demás naciones. Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. Estimados amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Contexto en este espacio de la octava, tal como estuvimos informando y como lo acaban de percibir en la introducción del programa. Ha arrancado ya en la Ciudad de México esta reunión de CPAC, la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora. Tienen programado, de hecho ya lo han iniciado desde el día de ayer, discutir temas como la libertad, los valores, se manifiestan evidentemente en contra del aborto, en fin, muchísimos otros aspectos que tienen que ver con lo que se cataloga o se califica como pensamiento de derecha y en este caso los medios han dicho de ultraderecha. Ha arrancado con la presencia de importantes invitados, entre ellos Lech Walesa, el expresidente polaco, líder del sindicato Solidaridad, al cual de hecho le han entregado un reconocimiento como héroe del anticomunismo. Fíjense que en la cuenta de Twitter de esta organización, que inició en 1974, como digo en la introducción, nada más y nada menos que con un discurso del entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Era candidato y su discurso fue el de la ciudad en la colina, por encima de todo lo demás, en el contexto de lo que se conoce como la doctrina del destino manifiesto. Bueno, pues resulta que hay un tuit que ellos ponen en el que dice: hoy tenemos que redefinir qué es la izquierda y qué es la derecha, dice Lech Walesa. Yo veo que la derecha es muy izquierdista y la izquierda muy derechista. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues hoy tengo la presencia de dos invitados, ambos muy estimables. Kurt Wilhelm Harvard. Él es periodista, escritor y dramaturgo. Te agradezco mucho, Kurt, que hayas aceptado la invitación, y también nos acompaña esta noche en Contexto Nicolás Moraz, periodista, comunicador, analista internacional, además de dirigir un canal de YouTube sumamente exitoso que se llama Los Liberales. Muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la información e inicio contigo, Kurt. ¿Qué opinas de este encuentro aquí en la Ciudad de México con las figuras que he mencionado y lo que dijo Lech Walesa, de que él ve una derecha muy izquierdista y una izquierda muy derechista?
Buenos días, Rubén, y un gusto estar nuevamente contigo en este programa importante. Bueno, para contestar tu pregunta, creo que es importante un poco de historia, ¿no? Como mencionaste en la introducción, ¿no? Esta conferencia de CPAC arranca en el año 1974, ¿no? Justo en ese momento, en los Estados Unidos, en que esta nueva derecha, ¿no? Estaba intentando pujarse dentro del Partido Republicano en el contexto de la primera crisis de la OPEP en este momento, ¿no? Con la idea de que el Partido Republicano de este momento pues había vuelto demasiado centrista, demasiado moderado, demasiado dispuesto a acomodar con la idea del nuevo trato de Roosevelt. Entonces, este grupo de los nuevos republicanos lanzan, ¿no?, esta conferencia, como bien dices, que también fue la plataforma para lanzar la candidatura de Ronald Reagan, ¿no?, que se postuló en 76 y luego ganó la presidencia en las siguientes elecciones en 1980, ¿no? Desde el principio, ¿no?, este movimiento de la nueva derecha estadounidense estaba vinculado con esta propuesta de volver a proyectar el poderío militar de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Después del debacle en Vietnam, ¿no?, la idea era, ¿no?, de volver a proyectar, ¿no?, la fuerza de Estados Unidos en el mundo. Eso vimos, ¿no?, en las décadas siguientes, ¿no?, con la invasión de Granada en 83, el bombardeo de Libia en Granada en 83, Libia en 86, la invasión de Panamá en 89, seguido por la invasión de Irak 1, 2, y todo lo siguiente, ¿no? Entonces, esta conferencia, con mucho dinero, ¿no?, con el dinero de todos los grandes bloques conservadores de Estados Unidos, esto incluye grupos como The Heritage Foundation, la Fundación Koch, de los hermanos Koch. De hecho, el jefe del American Conservative Union antes fue lobista para los hermanos Koch. También incluye dinero hoy en día de lo que llamamos el Big Tech, ¿no? Microsoft ha estado ahí, Facebook ha estado ahí, ¿no? Y con el tiempo, lo que vimos es que empezó siendo una plataforma para esta nueva derecha estadounidense, para volver a proyectarse como algo muy estadounidense. Pero bajo la influencia de Steve Bannon, ¿no?, gurú en desgracia de Trump, lo que vimos en años recientes es un esfuerzo por parte de CPAC de ahora hacer alianzas con la ultraderecha en todo el mundo, ¿no? Ahora vemos que el CPAC ha hecho conferencias en Japón, en Corea, en Brasil, ¿no?, con aliados de Bolsonaro, ¿no?, en Hungría, ¿no?, con aliados ahí de Orbán, ¿no? Y este año, pues, toca México, y creo que vamos a hablar un poco a continuación de por qué han escogido a México en este año. Pero la idea es esto, ¿no?, crear una plataforma para promover con mucho dinero voces de la ultraderecha, y realmente de la ultraderecha, en todo el mundo. Oye, antes de pasar con Nicolás, ¿qué opinas de eso, de una derecha muy izquierdista y una izquierda muy derechista? Pues es interesante. No estoy de acuerdo con Walesa en muchas cosas, pero vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, un gobierno de Biden, ¿no?, que pues está incrementando el presupuesto militar a $800 mil millones de dólares al año. Está llevando a cabo pues una guerra de terceros en Ucrania, ¿no? Y nadie del Partido Demócrata se opone a eso. Las voces que están en contra de eso y que están más a favor de pues retirar fuerzas de Estados Unidos en varias partes han sido voces de la derecha, ¿no? De los que están más aliados con Trump. Entonces vemos una curiosa reconfiguración de los partidos allá. Por ejemplo, en las elecciones recientes vimos que los demócratas ganaron más votos entre gente de más altos ingresos, ¿no? Entonces vemos un partido demócrata que cada vez más tiene el voto de los suburbios y de gente de moderados o más altos ingresos, y los republicanos que han captado votos más de la clase trabajadora y rural. Entonces vemos una curiosa reconfiguración del asunto allá.
Muy bien, Nicolás Moraz, bienvenido a este espacio, gracias por estar aquí. Y las mismas preguntas básicamente, ¿no? Tu primera aproximación ante este grupo, esta reunión que se realiza ahora en México, donde por cierto viene un paisano tuyo, Javier Milei, que es una de las estrellas de los conferenciantes en este encuentro aquí en la Ciudad de México. Ya están aquí. ¿Cuál es tu opinión y lo que dijo Lech Walesa y cómo te aproximarías pues también a lo que escuchaste de Kurt? Bueno, en primera instancia, yo creo que hay que poner algo de contexto. La hegemonía cultural, académica y mediática en Occidente está profundamente corrida a la izquierda. Por eso tenemos a todos los medios del establishment hablando de ultraderecha y como si no existiera la ultraizquierda. No se tilda de ultraizquierda al régimen de Nicolás Maduro, al de Daniel Ortega, por más que cometan atrocidades muy superiores a las que ha cometido Bolsonaro, por más repudiable que sea el discurso de Bolsonaro. Todos estos elementos de la, entre comillas, ultraderecha que hoy se reúnen son políticos democráticos, algo que difícilmente se pueda catalogar a muchos otros que no son tratados con la misma vara. Sobre el centro de esta cuestión, que es que el establishment y la élite corporativa y política occidental en general ha adoptado el progresismo como una especie de nueva religión y que también trata de, llamémosle, extender como una nueva religión de Estado, aparecen estos referentes, entre comillas, contestatarios. Porque es muy curioso que, con elementos tan reaccionarios en muchos de sus programas políticos, estos sean los abanderados del cambio o de la resistencia o de la oposición al sistema imperante. Pero si nos ceñimos a observar lo que ha gobernado en los últimos años, podría decirse que lo son. Luego tenemos que observar el fondo, que es algo que espero que podamos hacer en este programa, estimado Rubén. Pero esta no es una derecha elitista, por lo menos en su propuesta, como lo era la neoconservadora. Es una derecha populista. Estos políticos no son, como muchos también intentan venderse, outsiders. Han salido del seno de partidos tradicionales, pero han capitalizado a un gran sector de los votantes que están insatisfechos. Por ejemplo, Santiago Abascal es un hombre que sale del PP, que es la derecha institucional española. Bolsonaro estuvo prácticamente en una decena de partidos, fue diputado 30 años y de hecho fue aliado de Lula durante un breve periodo. Lo hemos hablado en su canal. José Antonio Cast, de la coalición que ha acompañado a Sebastián Piñera en su primer gobierno y que también representó a la derecha democrática moderada chilena durante los años 90 y la primera década del 2000. Giorgia Meloni estuvo con, lo sabemos bien y al día de hoy lo está, con Berlusconi, fue ministra de Juventud de su gobierno. A ver, no son elementos radicales en sentido estricto. Por otro lado, ¿quiénes los apoyan? Como bien ha señalado Kurt, yo estoy muy de acuerdo. Si uno observa la radiografía electoral de los Estados Unidos, observará que buena parte de la clase trabajadora, y muy especialmente de la clase trabajadora, llamémosle pauperizada, de los grandes lagos, de los sectores industriales, ha dejado de votar a los demócratas para votar a Trump. Que podemos decir lo que queramos de Trump, pero ha sido con su doctrina de América mirando para adentro y de relativo aislacionismo en política exterior, ha sido infinitamente menos belicista y sanguinario de lo que fue su predecesor Obama, que es la izquierda del espectro político norteamericano, la centroizquierda cuanto menos. Entonces, este es un fenómeno complejo, donde hay también una respuesta a que los partidos como el PP o como Propuesta Republicana en Argentina, el partido de Mauricio Macri, o como el espacio incluso de Uribe en Colombia, esto se ha vuelto especialmente patente con los gobiernos de Santos, que luego se separó, y de Iván Duque, o el propio Partido Republicano en Estados Unidos, han adoptado una suerte de mandamiento moral de esta izquierda progresista, de esta izquierda elitista, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con las autoproclamadas minorías, porque en algunos casos son minorías y en otras no,
y una agenda que ha hecho que tanto sus votantes tradicionales como votantes independientes se sientan completamente abandonados por la clase política. Si uno observa la base de apoyo de Trump, los más fanáticos son aquellos trabajadores industriales que en este panorama tan racista que siempre ha tenido Estados Unidos han sido calificados muchas veces como white trash, y esos son los más movilizados trumpistas. Pero cuidado, también muchos inmigrantes, lo cual parece una gran contradicción, porque el discurso de Trump ha sido claramente xenófobo, pero hay inmigrantes que han regularizado su situación y que sienten que también están desplazados por las políticas de los republicanos convencionales y muy especialmente del Partido Demócrata que antes apoyaban. De hecho, el caucus hispano del Congreso, que es mayoritariamente demócrata, observa con gran preocupación cómo hay muchísimos distritos latinos donde Trump se impuso y sus candidatos se impusieron a los demócratas, tanto en las elecciones de 2020 como en las de este año con sus candidatos. Entonces, la foto se está volviendo cada vez más compleja. Luego hay un votante de Trump que no está tan fanatizado, que de hecho es al que menos apela Steve Bannon, como ideólogo, si queremos, de este movimiento de la nueva derecha, que son los WASP convencionales, White Anglo-Saxon Protestant, que es la clase media norteamericana de valores, llamémosle, conservadores, tradicionales votantes del Partido Republicano, que de cierta forma se han resignado al liderazgo de Trump o ven al liderazgo de Trump como más pacífico o armónico para sus propios intereses, por ejemplo, laborales, o el factor de defender el trabajo es muy repetitivo en el discurso de Trump, que lo han sido los Bush, una maquinaria de hacer la guerra y de invadir, que en ese sentido están completamente empatados con Barack Obama. Ese neoconservadurismo es transversal a los dos partidos en lo que refiere a términos militares, y el progresismo en valores o el discurso progresista se ha vuelto transversal también a los dos lados del espectro, centro izquierda y centro derecha. La nueva derecha es una contestación a eso. Y si bien hay elementos, y cierro con esto, hay elementos de reivindicación de una herencia fascista, por ejemplo, Vox no condena al franquismo, no son movimientos antidemocráticos per se, no son movimientos que planeen el exterminio de las minorías, ni albergan a nadie que lo haga, por más que algunos sectores marginales de sus votantes puedan tener ideas extremas. Entonces, yo creo que han sido subestimados, y esta es una línea general, por los medios, por la élite política convencional, y han crecido mucho, consolidándose en prácticamente todo el mundo como los supuestos disidentes, ante una Europa donde ha primado el consenso socialdemócrata, un Estados Unidos donde ha primado un consenso progresista, y diría ya desde los tiempos de los republicanos progresistas que comandaba el gobernador de Nueva York y luego vicepresidente Nelson Rockefeller, junto a Henry Kissinger, y una América Latina que lleva 20 años, salvo escasas interrupciones, con una gran predominancia de la centroizquierda y también de la izquierda radical, tanto con el socialismo del siglo XXI y el eje del primer Lula, como ahora con estas variantes mucho más progresistas, que hay que subrayarlo, se llevan excelentemente bien con el establishment norteamericano, ¿no? Boric, Petro, López Obrador, etc. Así que bueno, yo creo que este fenómeno en cierto punto es natural, y luego lo que deberíamos analizar, y espero que tengamos tiempo de hacerlo, es cuán deseables son las propuestas de estos grupos. Yo creo que muy poco. Muy bien, Kurt, me quedo pendiente porque te quería preguntar, dijiste de ultraderecha entre comillas. Me gustaría luego, por qué entre comillas, pero voy primero con Kurt para que nos comente, que seguramente lo que tú has comentado le ha generado a él también algunas reflexiones. Adelante, Kurt. Sí, lo que yo agregaría a esta plática muy interesante es que esta idea, ¿no?, de que son disidentes, ¿no?, de la derecha, pues hay que tomarlo con cierto cuidado, porque son disidentes con mucho dinero atrás, ¿no? La manera de funcionar de esta organización, ¿no?, el CPAC, que está a su vez organizado por la American Conservative Union, es... Sí, la que nace en el estado de Maryland, sí. Sí, claro. Eso es una maquinaria de recaudar dinero. Esa es una maquinaria.
Es decir, el jefe del American Conservative Union, el Matt Schlapp, ¿no? Él es un lobista, ¿no? De primero. Su gran talento es cosechar millones de las élites de Estados Unidos para defender, pues, causas, ¿no? Afines a ellos, ¿no? Esto hay que tener claro, ¿no? Que hay un elemento de mucho dinero atrás, ¿no? Matt Schlapp, por ejemplo, él llegó a ser conocido en Estados Unidos por interrumpir el conteo de votos en 2000 en la Florida, ¿no? En esta controvertida elección en que la Suprema Corte otorgó la elección a George Bush. Y ahí 2 años después tuvimos la invasión de Afganistán e Irak, ¿no? Schlapp estaba detrás de eso. Schlapp también estaba detrás de todas las acusaciones en 2020 de que fue una elección fraudulenta, ¿no? Es decir, esa es la gente que está detrás de eso. Y si vemos gente, por ejemplo, el vínculo con México, que es muy interesante, aquí está vinculado con el movimiento de Eduardo Verástegui, ¿no? Este movimiento Viva México, ¿no? Este movimiento ahí católico, ahí, ¿no? Que quiere promover supuestamente valores católicos, ¿no? En México. Eduardo Verástegui, que ya se ha, pues, transformado en el trompista número 1 de México, él a su vez aliado con René Bolio, ¿no? Que pues ex senador panista, ¿no? Que llegó a la infamia ahí, diciendo, maricón ahí, frente a la embajada cubana, muy finas personas, muy finos elementos aquí. Y esas personas están vinculados con el Yunque, aquí en México, el Yunque, el panismo, ¿no? Y esta organización ultracatólica vinculado con Opus Dei, ahí. Y esto es algo que hay que... Y con cierto paramilitarismo, ¿no? Con cierta cosa bélica, lo del Yunque, ¿no? Según reveló en su momento Álvaro Delgado. Por supuesto, por supuesto. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Por eso es importante analizar, ¿no? Como se está haciendo en este debate, ¿no? Por ejemplo, cuando Trump fue a Hungría, ¿no? En la conferencia ahí compartió plataforma con Jack Posobiec, ¿no? Por ejemplo, que pues él abiertamente ha usado símbolos neonazis y antisemitas, ¿no? Ahí estaba con Schloss Bayer, que pues es conocido por todo tipo de insultos raciales contra Roma y contra los gitanos, contra los negros ahí, ¿no? Vimos también en varios otros casos, ¿no? Como voces, ¿no? de antimusulmanes. Uno de los financiadores del grupo en Estados Unidos es el Center for Security Policy, ¿no? El Center for Security Policy es una organización de odio contra los musulmanes ahí, ¿no? Hay muchos en estos círculos que creen en la teoría del gran reemplazo, que la gente blanca pues ya va a ser inundada por minorías en Estados Unidos y hay que mantener, ¿no? La mayoría blanca en Estados Unidos de cualquier forma, ¿no? Entonces, la función de CPAC es tomar voces que antes eran consideradas extremistas y con mucho dinero atrás y pues, mucha presencia en los medios, llevarlos al mainstream, ¿no? Y ahora esas voces se han normalizado en muchos casos, ¿no? Y esto es la idea en México ahora, tomar ideas del Yunque, ¿no? Ultracatólicas ahí, darles una gran plataforma, ¿no? Y ahí ir llevando esas ideas al mainstream y seguir con esta vinculación, ¿no? Con el conservadurismo de Estados Unidos, con el de México. Pues qué interesante me está resultando escucharles a ambos y qué bueno, puntos de vista contrastantes, pero que al mismo tiempo se retroalimentan. Entonces te decía yo, Nicolás, de cuando pusiste entre comillas, por ejemplo, mencionaste a José Antonio Katz. Estuve leyendo sobre él, ¿no? Bueno, no tiene culpa de que su padre se haya alistado en el ejército nazi. Él dice que fue por forzado, ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto, se fue presentado, por lo menos con los medios, como un nostálgico de Pinochet, ¿no? En las elecciones donde buscó la presidencia. Entonces, respecto a los conceptos,
¿Sí sería esta una reunión de ultraderechistas? Tú dijiste entre comillas. De acuerdo con él, está Steve Bannon, está Ted Cruz del Partido Republicano, quien por cierto era asesor de la campaña de George Bush, W. Bush, en el 2000, esta que mencionaba Kurt, donde pues están vinculados a lo que desemboca en esta nueva derecha, y no sé, después me dirán ambos, si incluso en esta manifestación del llamado Tea Party allá en los Estados Unidos. Y te preguntaría eso y tu visión de qué hacen aquí en México y por qué viene Javier Milei, el argentino, y viene a esto también, siendo que tú lo has criticado enormemente como un hipócrita a este personaje argentino. ¿No te escucho? ¿Lo dejé de escuchar? Si me permite, Rubén, ¿me escucha? Sí, ahora sí, perfectamente sí. Son todos una pandilla de estafadores electorales los que están allí y lo desarrollaré. Pero de todas formas, apelo a... yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Kurt. ¿Hay elementos radicales? Sí, pero bueno, Trump se junta con gente que usa elementos neonazis, pero ha sido un extraordinario aliado de Israel, lo cual es bastante criticable, pero no es una política filonazi. De hecho, es una política que realmente muestra cuáles son las intenciones de esta derecha, que ha sido más sionista que la derecha neoconservadora. Vale para Meloni, vale para Le Pen, que han hecho sus respectivos viajes a Israel, para Vox, que pueden mirar qué opinan en su página oficial de Vox.es sobre Medio Oriente y dejan clarísima su adhesión al sionismo, sobre Milei, que también es un hombre absolutamente vinculado a los lobbies sionistas en la Argentina, y es un elemento común denominador. La teoría del gran reemplazo de Steve Bannon, que es profundamente racista, y eso es indiscutible, de todas formas ha abandonado el componente inicial de esa teoría conspirativa supremacista racial llamada Plan Kalergi, que era que una élite judía quería eliminar a los pueblos europeos nativos y reemplazarlos por mestizos o asiáticos, lo que fuere. Ya no existe eso. Ahora directamente es un problema contra los inmigrantes, que por supuesto que es despreciable ese racismo y esa xenofobia, pero algo habrán hecho Obama, por ejemplo, que deportó mucho más migrantes que Trump, o este gobierno que lo hace mucho más violentamente con Kamala Harris y campos de concentración prácticamente donde separan a padres e hijos, inmigrantes ilegales, como para que ahora los latinos se inclinen mayoritariamente en distritos clave por el trumpismo. Y yo no estoy defendiendo el trumpismo, estoy señalando una realidad. ¿Esta nueva derecha es identitaria? Sí, como respuesta a una izquierda progresista identitaria, que ya no defiende la libertad sexual o la igualdad de derechos, sino en muchos casos una superioridad de derechos de las minorías y de las no minorías, como las mujeres, que en ningún sentido lo son ya, felizmente, en el siglo XXI, y con leyes de privilegios, que varias veces hemos abordado con usted, Rubén, que apuntan a enfrentar a la población entre sí. Esas políticas identitarias, defendidas como discriminación positiva por el establishment progresista, han encontrado una respuesta en un identitarismo, si se quiere, de mayorías o pretendidamente de mayorías, que apela a elementos nacionales, étnicos y religiosos, dependiendo de cada país. Lo cual está muy presente en el trumpismo, está muy presente en Vox, está muy presente en el Frente Nacional de Marine Le Pen o incluso en la actual coalición de Giorgia Meloni. Entonces, hay que tener la foto completa. ¿Quién da más dinero? Silicon Valley. Le da más dinero hasta Bernie Sanders, Silicon Valley, de lo que le ha dado a los candidatos trumpistas. Le da muchísimo más dinero la élite bancaria norteamericana, Wall Street, le da muchísimo más dinero a los candidatos progresistas y demócratas, que tienen votantes de altos ingresos y aportantes en las grandes corporaciones de manera masiva, en una proporción muy superior a los republicanos. Hay cuadros de cómo aportan los directivos de empresas, como Netflix, como Microsoft, como Apple. Le aportan infinitamente más dinero a todos los candidatos demócratas, hasta los más izquierdistas, que a los derechistas. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado mucho, Rubén. Yo creo que el progresismo y el intervencionismo estatal se han convertido en herramientas muy útiles para estos
monopolios y oligopolios de la élite corporativa. Esto no significa que esta gente llamada disidente de la cumbre de hoy sean lobos solitarios. No, son políticos tradicionales, también tienen financistas de menor envergadura, pero los tienen, como los Koch, que son representantes de una vieja burguesía industrial que se siente completamente amenazada por esta élite tecnocrática, que es la que apoya a los demócratas, y además son personajes muy discutibles. Entonces yo por eso explico que no creo que sea. Lech Walesa no es de ultraderecha para empezar, ni tampoco pertenece a este movimiento. Es un sindicalista católico que se enfrentó valientemente a la tiranía soviética polaca, que ha hecho cosas terribles y abominables de las que nadie habla. Porque hoy todo el mundo habla de Hitler y nadie habla de los crímenes de no solo Stalin, también de Lenin, de Trotsky con el Ejército Rojo, de Mao Zedong en China. O sea, estas cuestiones también creo que sublevan a buena parte de la juventud en países como Argentina a virar hacia la derecha, porque reciben una carga de adoctrinamiento izquierdista indiscutible por parte de, por ejemplo, el sistema educativo o la industria del entretenimiento. Entonces, quien se rebela contra eso cree que la respuesta es Javier Milei, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Yo creo que no. Y aquí es lo que quería contestarle, que usted me preguntaba por Milei. Milei es un personaje que, si bien tiene elementos discursivos muy particulares con los que yo podría estar completamente de acuerdo, como que el centro de los problemas de Argentina en las últimas décadas es un Estado paquidérmico que impide el emprendimiento, que liquida impuestos a los trabajadores, incluso a los más humildes, y que crea todo tipo de distorsiones, él se apoya, y se ha apoyado toda la vida, en estos empresarios, como le llama él, que viven de negocios monopólicos con el Estado. Sin ir más lejos, Eduardo Urnequian, que ha sido su histórico jefe y a quien Milei elogia permanentemente en público hasta el día de hoy. De manera muy sintetizada, para que lo entiendan en México, ¿quién es Urnequian? Bueno, el monopolista de los aeropuertos en Argentina. ¿Usted tiene capital para abrir un aeropuerto? No puede, porque el monopolio lo tiene Urnequian garantizado por el Estado. Él era el empleador de Javier Milei. Javier Milei no dice que él es lo que es, un empresario corrupto aliado a la mafia que supuestamente combate Milei, sino él es un empresario heroico y ejemplar. Y es tal su subordinación a este capitalista inmoral, en los términos del discurso liberal de Milei, que es el mismo que el mío, es tal su subordinación que ahora que es diputado, Milei se ha ausentado de una votación donde el Congreso votó un nuevo impuesto que beneficia a Urnequian, la tasa aeroportuaria, para que los contribuyentes paguen por la seguridad en los aeropuertos y le ahorren inversión en seguridad privada a su antiguo patrón. Ese es un ejemplo paradigmático de un hombre, Milei, que prometió llegar al Congreso para combatir todos los impuestos, todas las leyes que avancen sobre la libertad individual, y directamente ni va a las votaciones y a veces lo hace a conciencia para beneficiar intereses espurios. Uno toma su programa y dice, bueno, este hombre hablaba en contra de políticas ecologistas que ponen a los árboles por encima de las personas, porque ese era su discurso en televisión, pero uno observa su programa electoral de 2021 y tiene un párrafo entero al final, programa bastante escueto por cierto, donde habla de la necesidad estratégica de que el Estado cuide el medio ambiente. Y la línea es copy-paste del foro de Davos, el cual Milei integra. Si usted mira la cuenta de Twitter de Milei, su foto de perfil es él en el foro de Davos. Si usted busca Javier Milei, Foro Económico Mundial, va a encontrar que él también es un integrante del Foro Económico Mundial, que es el centro de producción intelectual de la hoja de ruta de la Agenda 2030 que todos ellos dicen combatir. Bueno, yo traté en un documental sobre Bolsonaro, Rubén, que hemos conversado aquí, que el hombre, bueno, sí, tuvo un discurso contra la tiranía sanitaria y contra el encierro masivo, pero en los hechos realizó más compras, más irregulares y en un volumen infinitamente superior a la industria farmacéutica, que él mismo criticaba en sus discursos, muy superior al de cualquiera de sus pares progres. Entonces también hizo un negocio formidable con China, Bolsonaro, mayores que los de Lula, cuando decía que él se presentaba para frenar la expansión del comunismo asiático en América Latina. Y podemos seguir, porque todos estos personajes tienen esas contradicciones
profundas, son gente del sistema, todos son gente del sistema, y yo personalmente, Nicolás Morán, los califico como falsos disidentes. Y yo creo que son tan funcionales como los progresistas, a quienes dicen combatir, a la hora de separar a la población, de acentuar las grietas que la separan, de enfrentar a los hermanos, a los vecinos, a los amigos, hombres y mujeres, nativos e inmigrantes, para que en esta especie de este plano donde hay todas pequeñas tribus con cámaras de eco que no se prestan atención entre sí, que permanentemente buscan reafirmar sus preconceptos y sus dogmas, sea infinitamente más fácil imponer políticas que van en contra de los intereses de todos, tanto de los votantes de Trump como de los votantes de Biden, tanto de los votantes de los Kirchner como de los votantes de Milei, tanto de los votantes de López Obrador como de los que creen en las premisas del yunque. Entonces, desde mi punto de vista, y lo he reseñado en varios videos e informes, yo creo que también son, en sus propios términos, una disidencia controlada. Lo que Abascal dice que fue Rajoy, él también lo es. Lo que Milei dice que fue Macri, él también lo es. Wow. Qué interesante. Esto me lleva a preguntarles, empezando contigo, Kurt, a reserva de lo que tú quieras decir, ¿no? De lo que ha dicho Nicolás. Pero preguntar, hace poco participaba yo en un programa y mencioné que venía alguien a quien yo respeto en varios aspectos, que es Miklos Lucas, aunque no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, pero hay elementos de él muy interesantes y precisamente el día de ayer tuvo su participación en este encuentro. Entonces, pero mencionaba yo, y vienen a una cuestión de ultraderecha, y alguien me dijo, por favor, Rubén, no hablemos de derecha e izquierda. Dice, es como nos han querido dividir las élites mundiales, etcétera. Te pregunto, Kurt, ¿realmente podríamos estar ante ese escenario de derecha e izquierda como tentáculos del mismo pulpo? Bueno, en lo que estoy de acuerdo con Nicolás es que, pues, ambos lados ahí, ¿no? Centro izquierda y centro derecha forman parte de una élite, ¿no? Y sí estamos ante, en muchos casos, una disidencia controlada o más bien una disidencia cooptada, ¿no? En muchos casos, pues, regresando al ejemplo de Estados Unidos, hay un gran descontento, ¿no? De mucha gente ahí, ¿no? Votantes que anteriormente votaban por el Partido Demócrata han migrado al trumpismo, con ciertas excepciones. En las elecciones de 2020, varias áreas del país regresaron a los demócratas, sobre todo esta parte exindustrial del Midwest, pero hay un descontento verdadero ahí, ¿no? Que luego que ese descontento sea cooptado para fines de élites de ambos lados, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero si vemos cómo gobernó Trump, es decir, con todo lo que queramos intentar decir, Trump gobernó como alguien de derechas. Es decir, su gran ley fue recortar impuestos a los ricos, ¿no? Esa es su gran ley. Quería prohibir la entrada de gente de países musulmanes, ¿no? Tiene un discurso anti-inmigrante. Fomentó muchas voces racistas en Estados Unidos. Por ejemplo, en esta famosa marcha de las antorchas en Charlottesville, Virginia, ¿no? Fue una marcha abiertamente pro Ku Klux Klan, y Trump andaba diciendo que hay buena gente en ambos lados, ¿no? Entonces ellos coquetean con esas ideas para sus fines, ¿no? Y luego, pues siendo gente de élite, intentan otra vez suprimir eso, ¿no? Quieren aprovechar, suprimir, aprovechar, controlar, y luego a veces se les salen de las manos, ¿no? Pero detrás de esta conferencia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a asistir de Estados Unidos? Además de Bannon, ¿no? Además de Schlapp, que mencionamos. Pues Mark Green, el diputado republicano que rechaza la teoría de la evolución, ¿no? Es creacionista, ¿no? Hay un elemento de la extrema derecha que incluso rechaza la teoría de la evolución. Y si vemos las personas con las que se están aliando en México, ¿no? Pues son claramente panistas, yunquistas, que quieren imponer un Estado autoritario, nada liberal, autoritario, de regresar México, ¿no? A un país donde no hay derechos reproductivos, donde no hay derechos sexuales, ¿no? Donde no hay derechos individuales o de mujeres en muchos casos. Quieren regresar al país, ¿no?
fundamentalmente una teocracia católica, ¿no? Que tiene que ver con también el auge de los nuevos fundamentalismos que tienen más que ver con el evangelismo, ¿no? En varios países de Estados Unidos y América Latina. Entonces, por más que se hayan, digamos, confundido las ideologías, y estoy de acuerdo en eso, de que muchos partidos, como los demócratas, como los laboristas en Gran Bretaña, ¿no? Como el PSOE o PASOK en Grecia y muchos más, han decepcionado. Son totalmente parte de la élite como cualquier partido de derecha. Son dos partidos o múltiples de la élite. Por más que se hayan confundido ciertos elementos ideológicos, ahí, hasta cierto punto, hay como una reorganización, ¿no? Esto no quita el hecho de que esta es una conferencia de derechas, de ultraderecha, y que quiere imponer un programa de derechas. Esto es clarísimo. Y lo vemos con la gente que va y con la gente que se está aliando en México, ¿no? Entonces, no nos confundamos en este respecto, ¿no? Es decir, yo creo que a veces el discurso de que, bueno, ya no hay izquierda, ya no hay derecha, ¿no? Sí, hay que analizar muy bien, es un tema muy complicado, como hemos visto en esta plática, pero hay dinero ahí atrás de gente y fundaciones muy ricas que están aportando para financiar sus intereses. Eso está, y eso no se quita. Ellos dicen que esta reunión es para toda América Latina. Por ejemplo, mencionabas la cuestión católica, aquí los del Yunque, etcétera, sí. Sin embargo, viene el hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y allá más bien quien apoyan a los Bolsonaro, pues es la feligresía evangelista, que tanto en Brasil como en México, a través del Instituto Lingüístico de Verano, desde hace mucho tiempo buscaron modificar justamente la estructura del pensamiento religioso católico en México para llevarlo al terreno evangelista, pero como caballo de Troya de la visión protestante de los Estados Unidos y de manera hegemónica. Antes de pasar con Nicolás, ¿cómo ves esto? Porque no es nada más para México, sino es para toda América Latina. ¿Cómo lo pueden instrumentalizar cuando vemos que tenemos ahora gobiernos de Colombia, regresa Lula al poder, en fin, todo este panorama llamado progresista en América Latina? Si eres breve para luego pasar con lo mismo con Nicolás. Bueno, yo creo que esa es parte de la idea de Bannon, la internacionalización, ¿no? De este movimiento, ¿no? Entonces, en esto se han aliado muy astutamente con intereses religiosos. Desde hace 500 años en América Latina hay una vinculación del poder político con el poder eclesiástico, religioso, ¿no? Y han sido muy inteligentes para cooptar, aliarse con este nuevo poderío de las iglesias evangélicas, ¿no? Con mucho poder en países como Brasil, ¿no? Y hay mucho dinero atrás ahí, ¿no? También. Entonces, por eso, repito, ¿no? En este caso, luego cedo la palabra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado aquí, ¿no? De que quieren retratarse como movimientos de, insurgencia ahí contra poderes establecidos y que hay esta energía, ¿no? Pero finalmente sirven a esos mismos intereses, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Porque lo que vemos es, ¿no? Incluso han dicho en Estados Unidos, incluso algunos, que lo que está haciendo la CPAC es pay to play, ¿no? Pagas para jugar, donas, ahí te plataforman, ¿no? Entonces es un gran business muy al estilo estadounidense, ¿no? Pay to play, ¿no? Donas, y ahí te plataforman, te normalizan y te dan mucha cobertura mediática en lo que antes no tenía voz, ahora sí lo tienen, ¿no? Y esto también incluye muchas voces muy peligrosas. Nicolás Moraz, de hecho tú te encuentras en el cono sur. ¿Cómo ves este mismo escenario y lo que quieras contestar de lo que haya dicho Kurt? A mí me está apasionando escucharlos a ambos, sinceramente, se los digo, les agradezco nuevamente. Adelante. No te escucho. ¿Tu micrófono? ¿Lo apagaste? No, que yo quiero aclarar
Por supuesto que esto es una cumbre de derecha. Sigo con mis reservas sobre si es ultraderecha, porque creo que si fuera así, habría que empezar a hablar bastante de la ultraizquierda, que es algo que en nuestro continente está bastante vigente. Pero creo que la conclusión final es que nada es lo que parece y nada es lineal. Por ejemplo, en Inglaterra, Liz Truss quiso hacer una quita de impuestos y fue el Financial Times de los Rothschild quien lideró la campaña en su contra. Y la destituyeron finalmente. Bill Gates, Warren Buffett, la heredera de Disney, todos ellos defienden impuestos más altos para los ricos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque se han vuelto solidarios de repente? No. Porque esos impuestos significan una traba para la competencia y beneficia a la concentración de los actores económicos consolidados. Por eso la élite se ha vuelto cada vez más estatista y pone huevos en todas las canastas, pero tiene una nítida preferencia por los partidos de centroizquierda del establishment, como el demócrata o como el laborista, o como Lula en Brasil, que no ha quedado ninguna duda de que si bien hay intereses importantes que apoyan a Bolsonaro, los grandes medios del mundo y los grandes banqueros del mundo estuvieron del lado de Lula. Por otro lado, sigo con lo de que nada es lineal, la bancada evangélica fue clave para el segundo mandato de Lula da Silva. O sea, ahora apoyan a Bolsonaro, en ese momento apoyaban a Lula. Por más que sean conservadores en su discurso, también son políticos pragmáticos. En México, en su momento, hubo un partido evangélico, si no recuerdo mal, el PES, que estaba aliado con López Obrador y al mismo tiempo recibió a Agustín Laje en una de sus giras, felizmente esponsoreadas por el Yunque, con todo respeto a Laje. Entonces también el propio López Obrador no es católico, es protestante. Entonces yo creo que hasta en ese sentido cultural impera un pragmatismo absoluto y acomodaticio a donde van los vientos de las intenciones de estas grandes élites. Creo que podemos estar de acuerdo en eso, seguro. Yo no creo que sean disidentes quienes hoy se reúnen realmente o antisistemas. Creo que también son funcionales a ciertos intereses, pero hay que tratar de evitar caer en el reduccionismo que nos plantean hoy los grandes medios tradicionales, que de repente no hacen un escándalo cuando en el foro de Davos hablan de crear impuestos mundiales o cuando hablan de combatir como discurso de odio todo aquello que se mueva un milímetro del decálogo de las Naciones Unidas sobre LGBT, por ejemplo, que ha llegado a generar quejas incluso de los varones homosexuales que sienten que han sido expulsados de sus movimientos para que queden en manos de lo que es el aparato de propaganda feminista que también podemos ver permear en las pantallas de Netflix, de Disney, de HBO, de todas estas grandes plataformas, que estoy bastante seguro que no velan por los derechos de las mujeres de carne y hueso, sino por otro tipo de ingeniería social sofisticada que hemos venido hablando aquí, que es el control de natalidad que creó un republicano que es Henry Kissinger en su acepción moderna con su famoso memorando de seguridad nacional. Entonces, yo creo que hay que tratar de tener una mirada en perspectiva, de mirar la foto por completo. Es muy difícil, al fin y al cabo somos personas de carne y hueso, todos tenemos también nuestros sesgos, pero hay que intentar estar informados de una manera un poco más profunda, llamémosle, que quedarnos con la superficie de las cosas y estos son de ultraderecha y se pelean con esos que son de izquierda y bueno, hay coincidencias que van mucho más allá de los discursos y de las plataformas electorales. Yo creo que hay mucho más cumbres de la hegemonía progresista, del Wilson Center, de la Open Society, del Council on Foreign Relations, de la America Society en México, en Argentina, donde se han reunido con los antiguos izquierdistas de la Cámpora, que se han arrodillado ante la secretaria de Rockefeller, Susan Siegel, y nadie hace espamento de eso, como si lo están haciendo con esto, que me parece un gran elemento distractor de cuestiones cruciales que aquejan a nuestras sociedades. Ha sido un placer participar de esta charla. Me quedan un gran interlocutor. ¿Cómo? Qué bueno, no, perdón la interrupción. Me quedan 3 minutos y me gustaría, empecé con Kurt, voy con él y cierro contigo para que cada quien dé su conclusión y ahorita puedes continuar con lo que estabas diciendo. Perdón que sí te interrumpí. Kurt, adelante, 3 minutos me quedan. Ok, muy brevemente, ¿no? Yo escribí hace algunos meses del vínculo entre los think tanks estadounidenses con
la derecha mexicana. Esto incluye el Baker Institute, Wilson Center que menciona Nicolás y más, ¿no? La idea es armonizar mensajes entre los países y dar una plataforma para Voces de México para que entren en medios de Estados Unidos. Ahora lo que vemos aquí es el asunto al revés. Ahora Estados Unidos viene a México, ¿no? Con todos sus financiadores y sus plataformas para dar una voz y una plataforma a voces mexicanas como Voces para México, como el Yunque y demás, y darles una plataforma bien financiada para eso. Es parte de vinculación que hay y que ha habido y seguirá habiendo, ¿no? Nicolás, tu conclusión. La venía anticipando antes, estimado Rubén. Yo creo que hay que desvincularse también de la retórica de la Guerra Fría. También, creo yo. O sea, de estar convencidos de que hay grandes polos opuestos, no los hay. De hecho, creo que lo que llamamos globalismo, lo que yo por lo menos llamo globalismo, es bastante diferente a lo que pueden decir algunos participantes de esa cumbre, que es la internacionalización de los mismos marcos regulatorios y leyes y patentes y subvenciones y políticas públicas que van homogeneizando el panorama político, siempre una mayor centralización del poder, tanto en manos de instituciones supranacionales como de corporaciones multinacionales que están detrás de ellas, tiene tanto éxito hoy precisamente porque todos estos espacios políticos están diseñados milimétricamente para fragmentar a la población y para enajenarla de la defensa de sus libertades personales y colectivas, de su propiedad y de sus intereses frente a grupos que concentran cada vez más y que, como lo hemos dicho en toda esta conversación, más allá de nuestros matices, ponen dinero en absolutamente todos los espacios. Así que bueno, ha sido un placer conversar aquí con Kurt y con usted como siempre. Muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. El placer ha sido mío. Nicolás Moraz, un saludo hasta el Cono Sur, y Kurt William Harbert. Te agradezco muchísimo, en verdad, por haber participado esta noche aquí en Contexto en la Octava. Gracias a ambos. Y estimados amigos, ahora les invito a escuchar la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Querida audiencia, hace 100 años fue asesinado en Estados Unidos Ricardo Flores Magón, un 21 de noviembre de 1922. Pero su ejemplo y el reconocimiento a su lucha ha crecido con el tiempo. Él nació en 1873, un 16 de septiembre, fecha muy simbólica. Apenas iniciaba la dictadura de Porfirio Díaz, contra quien combatió con tenacidad siempre. Murió asesinado en una cárcel de Estados Unidos en Leavenworth, Kansas. ¿Por qué lo mataron? El 16 de marzo de 1918 había publicado un manifiesto junto a Librado Rivera en Los Ángeles, California, en el número 262 de Regeneración, oponiéndose a la guerra imperialista y exigiendo la paz. Ese delito le valió la cárcel, siendo sentenciado a 21 años de prisión. Ese fue el último número de Regeneración en ser publicado. El Buró de Investigación, el organismo predecesor del FBI, lo vigilaba y acosaba sistemáticamente por subversivo, así como a dirigentes obreros que atentaban contra el sistema. A ellos los encarcelaban y deportaban. La lucha por la paz de Ricardo le valió una vez más la cárcel. Este acontecimiento, un siglo de distancia, debe hacernos reflexionar. Ricardo manifestó una postura muy arraigada en el pueblo mexicano, que ha defendido siempre la paz y nunca ha abonado la guerra a nivel internacional. Hoy Estados Unidos está alimentando la guerra y busca enfrentar a Rusia y a China con su maquinaria bélica. El complejo industrial militar que domina su gobierno, alimentado de un presupuesto de $800 mil millones, es el mayor del mundo y cuenta con miles de ojivas nucleares. México,
debe mantenerse absolutamente ajeno a esos planes de guerra. Es muy peligrosa la ruta que inició Salinas, declarándonos norteamericanos, y luego Vicente Fox, que comenzó la integración militar con Estados Unidos, con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, Felipe Calderón con su iniciativa Mérida, y luego violando la Constitución, pues las Fuerzas Armadas mexicanas no pueden participar en maniobras dirigidas por una potencia extranjera. La Armada Mexicana participó en Mayport, Florida, UNITAS 2009, el 15 de abril al 5 de mayo de ese año, y avanzó en la supeditación al Comando Norte, dirigido por el Pentágono. Con Calderón se realizaron maniobras militares conjuntas en Texas y Tamaulipas del 2 al 9 de mayo de 2012. Además, abrió la Oficina Binacional para Militares y Agentes de Estados Unidos en Reforma 265. La base militar de Estados Unidos, Academia de Formación Policial en San Salvador, Chachapa, Puebla. Y en este curso de integración militar fue continuado por Peña Nieto. En los últimos meses, preocupa que se han realizado maniobras militares conjuntas con la Armada estadounidense en Puerto Chiapas en el año antepasado, en Chetumal este año, y maniobras terrestres en Reynosa, Tamaulipas, apenas del 17 al 21 de octubre. México debe romper con este proceso de integración militar que es muy peligroso y más aún en la coyuntura mundial actual. Sigamos el ejemplo de Ricardo Flores Magón, que por defender sus principios se opuso a la guerra, aunque le costó la cárcel y la muerte. México quiere la paz, ese es uno de los legados a reivindicar en el centenario de su muerte. La lucha de Flores Magón no se circunscribía a la lucha en el propio país, sino también al ámbito internacional, dado que el proletariado es una clase social mundial y los intereses de los pueblos son comunes, así como sus enemigos. Encarcelado cuando el 6 de diciembre de 1921 el Departamento de Justicia le propuso a Ricardo que siempre y cuando pidiera perdón y se arrepintiera quedaría libre, él se negó. El gran movimiento internacional de las y los trabajadores exigía su liberación, pero el presidente de Estados Unidos, Harding, evitó que saliera de prisión considerándolo muy peligroso. A pesar de que estaba muy enfermo, no se le atendió. Fue asesinado en la madrugada del 21 de noviembre. Su hermano Enrique Flores Magón y Librado Rivera denunciaron que habían constatado en el cadáver marcas de estrangulamiento. Ellos acusaron a los carceleros por el crimen. De cualquier forma, es claro que el gobierno de Estados Unidos o lo mató o lo dejó morir conscientemente. En una caricatura del periódico The New York Call publicada al siguiente día, se dibuja al procurador general de Estados Unidos, Henry Dauterty, y a la muerte dándose un apretón de manos sobre el cadáver de Ricardo Flores Magón. Honremos su memoria, Rubén. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán por esta excelente colaboración sobre Ricardo Flores Magón. El próximo programa, para que vayan estando pendientes, voy a regalar esta novela, Como los gorriones. Pero va a ser el próximo sábado, de Luisa Josefina Hernández, del Fondo de Cultura Económica. Estén pendientes el próximo sábado. Y por hoy me voy a despedir con una frase del economista estadounidense Henry George. Él decía: hay peligro en los cambios temerarios, pero mayor peligro hay en el conservadurismo ciego. Henry George. Gracias, amigos, les espero el próximo sábado 8:30 de la noche en Contexto, en este espacio de La Octava. Y pues mañana empieza el fútbol. No se enajenen. Hasta la próxima. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.